Muy buenas tardes, hermanos y amigos de nuestro Zoom de Amigos de Betania por Siempre. Reanudamos nuestra actividad de patriarcas y profetas, por la gracia de Dios, con nuestro hermano Humberto Cristian. Estuvimos sin él un par de semanas y estuvimos descansando, pero gracias a Dios ya está una vez más con nosotros y está dispuesto que sigamos analizando, estudiando y leyendo este hermoso libro que nos trae enseñanzas de vida para vida eterna. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar la lectura en esta tarde de domingo. Cerramos los ojos y hablamos con Dios. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por tu presencia en esta hora. Gracias porque nos permitiste estar aquí, un grupo de tus hijos dispuestos para aprender ese mensaje especial que tú tienes para nosotros. Gracias, oh Dios, porque nos trae palabra de vida para vida en los labios de nuestro hermano Humberto Cristian. Pon en él los mensajes que necesitamos escuchar y esos mensajes especiales para nosotros aprender de tu santa y divina palabra. Gracias porque eres bueno y para siempre tu infinita misericordia para con nosotros. En nombre de Jesús, amén. Humberto, estamos activos una vez más. Bien, buenas tardes, sí, porque todavía está claro, el sol está afuera, hace una tarde muy fresca por aquí, está soplando la brisa, así que gracias a Dios porque estamos aquí de nuevo. Un gran placer para mí, no sé si me escuchan bien, es un gran placer para mí estar reunidos con ustedes. Así que arrancamos inmediatamente con el capítulo 36 de Patriarcas y Profetas. Vamos a poner buena atención a lo que vamos a leer, porque realmente es una lectura que para nosotros que estamos ya a la orilla o cerca a la entrada de la Canaán celestial, pues es muy interesante tener bien presente esta lectura. Durante casi 40 años, los hijos de Israel se pierden de vista en la oscuridad del desierto. Y los días, dice Moisés, que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Ceret, fueron 38 años. Desde la rebelión en Cades Barnea, cuando Dios le dijo que subieran y tomaran la tierra prometida, cuando enviaron los 12 espías, cuando 10 de los 12 espías dijeron que no podían, que iban a ser devorados en esa tierra, cuando 2 espías, Josué y Caleb, dijeron que sí, que se podía, y les recordaron todo lo que Dios había hecho con ellos para liberarlos de los egipcios, que el pueblo se rebeló y iban a apedrear a Josué y a Caleb, que tuvo Dios que manifestarse públicamente ahí. Y cuando Dios le dijo que no, que se devolvieran, que volvieran otra vez camino del Mar Rojo, y ellos se rebelaron otra vez contra Dios, y entonces dijeron que sí, que iban a subir. Un espíritu de contradicción, contradecían a Dios constantemente. Pues desde ese momento hasta que cruzan el arroyo de Ceret y que se disponen entonces a vencer a los reyes amorreos que quedaban al este del Jordán, pasaron 38 años. 38 largos años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campo, como Jehová les había jurado. Ustedes recordarán que después del Sinaí se levantó un censo de todos los hombres de guerra de 20 años para arriba. No sé si recuerdan eso, se hizo un censo de 20 años para arriba, todos los que podían cargar espada, todos los que estaban, que eran hábiles para la guerra o tenían actitud para la guerra, todos esos fueron contados, sí, fueron 603,000 o 610,000 por ahí que se contaron. Pues toda esa generación de guerra en 38 años desapareció. De toda esa generación de 20 años para arriba quedaron Josué y Caleb, de los hombres de guerra. Los sacerdotes pues no estaban incluidos porque no eran hombres de guerra, sino que eran parte del servicio sacerdotal. También la mano de Jehová fue sobre ellos para destruirlos de en medio del campo hasta acabarlos. Deuteronomio capítulo 2 versos 14 y 15. Durante todos estos años se le recordó constantemente al pueblo que estaba bajo la represión
reprensión divina. Durante 38 años constantemente en la rebelión de Cades había rechazado a Dios y por el momento Dios lo había rechazado. Puesto que los israelitas habían sido infieles a su pacto, no debían recibir la señal de él, o sea, el rito de la circuncisión. Su deseo de regresar a la tierra de su esclavitud había demostrado que eran indignos de la libertad y por consiguiente no se había de observar la Pascua, instituida para conmemorar su liberación de la esclavitud. O sea, durante esos 38 años, nadie fue circuncidado y durante esos 38 años no se celebró la Pascua porque ellos habían dicho constantemente que querían, que era mejor morir en Egipto que ser liberados. No obstante, el hecho de que subsistía el servicio del tabernáculo atestiguaba que no había Dios abandonado totalmente a su pueblo. Su providencia seguía supliendo sus necesidades. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, dijo Moisés al repasar la historia de su peregrinaje. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová fue contigo y ninguna cosa te ha faltado. Deuteronomio capítulo 2, verso 2. Y el himno de los levitas, conservado por Nehemías, describe vívidamente el cuidado de Dios por Israel. Aún durante aquellos años, cuando estaban desechados y desterrados, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu espíritu bueno para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en su sed, y sustentaste los 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Nehemías capítulo 9, versos 19 y hasta el 21. Las peregrinaciones por el desierto fueron ordenadas no solamente como castigo para los rebeldes y murmuradores, sino que habían de servir también como disciplina para la nueva generación que se iba desarrollando a fin de prepararla para su entrada en la tierra prometida. Moisés le dijo, como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Hallólo en tierra de desierto, y el desierto horrible y yermo. Trájolo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días del siglo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 10, e Isaías capítulo 63, versículo 9. No obstante, los únicos anales que tenemos de su vida en el desierto presentan ejemplos de rebelión contra Dios. La rebelión de Coré resultó en la destrucción de 14,000 israelitas. Y hubo casos aislados reveladores del mismo espíritu de menosprecio por la autoridad divina. En cierta ocasión, el hijo de un israelita y un egipcio, de una israelita y un egipcio, uno de los miembros del populacho mixto que había salido de Egipto con Israel, abandonando la parte del campamento que le era asignada, entró en la de los israelitas y aseveró tener derecho a levantar su tienda allí. La ley divina se lo prohibía, pues los descendientes de un egipcio estaban excluidos de la congregación hasta la tercera generación. Se entabló una discusión entre él y un israelita, y habiéndose presentado el asunto a los jueces, el fallo fue adverso al transgresor. Enfurecido por esta decisión, maldijo al juez, y en el ardor de su ira
blasfemó contra el nombre de Dios. Inmediatamente se le llevó ante Moisés. Se había dado el mandamiento: el que maldijere a su padre o a su madre morirá, pero no se había dictado medida aplicable a este caso. Era tan terrible este delito que era necesaria la dirección especial de Dios para resolver lo procedente. Se puso al hombre bajo custodia mientras se averiguaba cuál era la voluntad del Señor. Dios mismo pronunció la sentencia y por orden divina se condujo al blasfemador fuera del campamento y allí se le dio muerte por apedreamiento. Los que habían presenciado el pecado colocaron sus manos sobre la cabeza de él, atestiguando así solemnemente la veracidad del cargo que se le hacía. Luego le tiraron las primeras piedras y el pueblo que estaba cerca participó después en la ejecución de la sentencia. A esto le siguió la promulgación de una nueva ley que había de aplicarse a ofensas semejantes. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Éxodo capítulo 21, versículo 17. Hay quienes expresan dudas acerca del amor y la justicia de Dios al aplicar un castigo tan severo por un delito consistente en palabras habladas en un momento de acaloramiento. Pero tanto el amor como la justicia exigen que se demuestre que las palabras inspiradas por la malicia contra Dios constituyen un gran pecado. El castigo que se le impuso al primer ofensor había de advertir a los demás que el nombre de Dios debe reverenciarse. Pero si el pecado de este hombre hubiese quedado impune, otros se habrían desmoralizado y como resultado eventual habría sido necesario sacrificar muchas vidas. La multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero, pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Poco después del regreso al desierto, ocurrió un ejemplo de violación del sábado, en circunstancias que dieron especial culpabilidad al caso. Al anunciar el Señor que desheredaría a Israel, se despertó un espíritu de rebelión. Un hombre del pueblo, airado por haber sido excluido de Canaán, resolvió desafiar abiertamente la ley de Dios y se atrevió a violar públicamente el cuarto mandamiento, saliendo a recoger leña en sábado. Se había prohibido terminantemente encender fuego el séptimo día durante el estar en el desierto. La prohibición no había de extenderse a la tierra de Canaán, donde la severidad del clima haría a menudo necesario que se tuviese fuego, pero este no se necesitaba en el desierto para calentarse. El acto llevado a cabo por este hombre era una violación voluntaria y deliberada del cuarto mandamiento. Era un pecado no de negligencia, sino de presunción. Se le sorprendió mientras lo cometía y se lo llevó ante Moisés. Ya se había declarado que la violación del sábado sería castigada de muerte, pero aún no se había revelado cómo debía ejecutarse la pena. Moisés presentó el caso al Señor y se le dio la orden: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlos con piedras toda la congregación fuera del campo. Números capítulo 15, versículo 35. Los pecados de blasfemia y violación voluntaria del sábado recibieron el mismo castigo, pues eran ambos una expresión de menosprecio por la autoridad de Dios. En nuestros días, muchos rechazan el sábado de la creación como si fuese una institución judaica y alegan que si se lo ha de guardar, debe aplicarse la pena capital por su violación. Pero vemos que la blasfemia recibió el mismo castigo que la violación del sábado. Hemos de concluir, por lo tanto, que el tercer mandamiento también se ha de poner a un lado como algo que se aplica solamente a los judíos.
Sin embargo, el argumento que se basa en la pena de muerte es tan aplicable al tercer mandamiento, al quinto o a casi todos los mandamientos como al cuarto. Aunque Dios no castigue la transgresión de su ley con penas temporales, su palabra declara que la paga del pecado es la muerte. Y en la ejecución final del juicio se descubrirá que la muerte es el destino de los transgresores de su santa ley. Durante los 40 años que los israelitas permanecieron en el desierto, el milagro del maná les recordó cada semana la obligación sagrada del sábado. Sin embargo, ni aun esto les inducía a obedecer. Aunque no se atrevían a cometer transgresiones tan osadas como la que recibiera tan señalado castigo, eran sin embargo muy negligentes en la observancia del cuarto mandamiento. Dios declara por medio de su profeta: mis sábados profanaron en gran manera. Ezequiel capítulo 20, versos 13 hasta el 24. Y esto se enumeró entre los motivos por los cuales se excluía a la primera generación de la tierra prometida. Pero sus hijos no aprendieron la lección. Tal fue su negligencia del sábado durante los 40 años de peregrinaciones, que a pesar de que Dios no les impidió entrar en Canaán, declaró que serían diseminados entre los paganos después de establecerse en la tierra prometida. De Cádiz, los hijos de Israel habían regresado al desierto, y una vez terminada su estadía allí, llegaron toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero, y asentó el pueblo en Cádiz. Números capítulo 20, versículo 1. Allí murió y fue sepultada María. Tal fue la suerte de los millones que con grandes esperanzas salieron de Egipto. De la escena de regocijo a orillas del Mar Rojo, cuando Israel salió con cantos y danzas a celebrar el triunfo de Jehová, llegaron a la sepultura del desierto, fin de toda una vida de peregrinación. El pecado había arrebatado de sus labios la copa de la bendición. ¿Aprendería la próxima generación la lección? Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Si los mataba, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y acordábanse que Dios era su refugio y el Dios alto su redentor. Pero no se volvían a Dios con un propósito sincero. Aunque al verse atacados y amenazados por sus enemigos, pedían ayuda del único que podía librarlos, sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. El misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y abundó para apartar su ira, y acordóse que eran carne, soplo que se va y no vuelve. Salmo 78, versículos 32 al 35 y 37 hasta el 39. Aquí termina nuestra lectura por esta tarde. Definitivamente sumamente interesante, porque encontramos muchas veces que personas dicen, no, que hay pecados menos graves, pecados más graves, y hacen diferencia. Incluso he escuchado personas bromear, decir, no, porque eso es un tiburoncito, o eso es una ballena, o eso es un guppy, o un pececito. Pero estamos viendo que en cuanto a la ley de Dios, la paga del pecado es muerte, ya sea muerte inmediata o muerte futura, pero es muerte. Es muerte al final. Y vemos cómo se castigaba en aquellos tiempos la muerte directamente por violar ese tipo estaba recogiendo leña solamente, y por recoger leña fue apedreado y asesinado. Y he visto otro que también solamente blasfemó a Dios y también fue apedreado fuera del campamento y asesinado. O sea, que de una u otra forma la transgresión a la ley de Dios es directamente a la muerte, ya sea como llaman algunos un pecadito o como llaman otros un pecado mortal o mortal. Difícil, difícil. Es que vi que Arodi se escribió ahí un pecadito. Sí. Arodi, ¿quiere hacer algún comentario respecto de eso? No puedo hablar mucho porque tengo ahorita aquí al lado y está acabando conmigo ahora. Pero sí, el ser humano siempre, no es una mentirita blanca, no, eso es un pecadito, eso no, Señor me perdona eso, grande, chiquito, mediano, pecado es pecado. Exactamente.
Y en la lección, en la lectura de hoy, escuchamos que se leyó sobre la presunción. O sea, que nosotros suponer que las cosas pueden ser más suaves o menos graves o más graves, también es pecado. O sea, no podemos suponer. La palabra de Dios es clara, es eficaz. Y cuando dice que algo es así sin ningún tipo de acomodamiento a nuestro gusto o a nuestra suposición. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario, pregunta, aportar al respecto de esta lectura Rodolfo, fenomenal que hemos tenido hoy? Adelante. no, y también que con respecto a los pecados, la gente no cree que porque una cosa sea una mentirita, un pecadito blanco, no, yo por eso no me voy a perder. Pues fíjese que sí, por uno grande, pequeño, mediano, por eso es que yo muchas veces, ejemplo, a mis hijas le digo, ¿y tú te vas a perder por eso, mija? Por no guardar el sábado. Hay personas que por comer carne de cerdo, por cualquier pecadito, según, van a perder la entrada al cielo por tan poca cosa, porque creen que uno grande es grave, pero uno pequeño, eso no es nada, y no, ahí estamos muy equivocados. La presunción. A veces pensamos que Dios es un Dios de amor y misericordia. Él me va a perdonar eso porque Él sabe que a mí me gusta eso un poquito, a mí me gusta eso, o eso me hace sentir bien, porque ese cafecito no es nada malo y entonces Él sabe que a mí me gusta y me mantiene despierto y Él me va a perdonar eso. O sea, No, taco de ojo a la vecinita, tú sabes, un taquito de ojo no es nada tampoco a la vecinita. Eso, yo no estoy pecando con eso. así mismo, la presunción. ¿Cómo así? ¿Cómo taco de ojo? ¿Qué es eso? Taco de ojo. Una miradita, Humberto, una miradita. Ok. No, Que que el no ser conocía el humano término. cree que faltarle el respeto a su media naranja es haciendo las cosas de acto. No, no, también con la mirada. Solamente con la mirada. Ya usted es un pecadito, pero es un pecadito bien en bromón. Así lo dice la palabra. El que la miró para codiciar la pecado en su corazón. O sea, Se es así. adulteró con ella en su corazón. Es así. Lamentablemente no es. El mismo Jesús dijo que el que se enoja contra su hermano es culpable de homicidio. Solamente por enojarte contra tu hermano eres culpable de homicidio. El mismo Jesús lo dijo. O sea que no hay vuelta atrás. Hay que tener el corazón puesto en las cosas de arriba para no caer en esas tentaciones o pequeños pecados, como llaman algunos por ahí, que son culpables o de muerte en esa parte. ¿Alguien más quisiera aportar o comentar de esta lectura tan interesante que hemos tenido hoy? Abran su micrófono, no estén tímidos, no hay problema. Podemos comentar. Yo lo que entiendo es que si la miraste 2 veces, la segunda vez va con su segunda intención. Eso es lo que yo pienso. Esa es una. La puede mirar, perfecto, pero no mire otra vez porque te va a detener y nadie sabe cuántas cosas en esa mente el diablo se va a aprovechar en esa segunda vez cuando uno la mire. Ese es el problema. Y realmente es así, mi hermano. Yo tengo una persona que conozco, que quizá alguno de ustedes conocen, no voy a mencionar el nombre por eso, que él decía que él iba a seguir mirando y no iba a dejar de mirar. Y yo le decía, pero está mal. Y él me decía, no, porque el pecado está en volver a mirar. Entonces yo no voy a apartar la vista para no mirar de nuevo y no pecar. Y yo le dije, lo que pasa es que tienes malicia en tu corazón. En la lectura de hoy se habló sobre la malicia en el corazón también. La malicia en el corazón es que nos hace culpable del pecado directamente. Rodi, buenas tardes. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes. Eso me acuerda a Chiche. ¿Ustedes se acuerdan de Chiche que se ponía la gafa oscura para que el sol se ocultara más pronto, ¿no? Entonces es un autoengaño. Eso no voy a dejar de mirar, voy a seguir mirando. Una de las cosas que más me preocupa a mí en cuanto a los 10 mandamientos y me preocupa por mí es el asunto del sábado. Nosotros pensamos que el sábado, los nueve mandamientos, eso es transgredir esos 9 mandamientos de pecado, pero cuando llegamos al cuarto, nosotros mismos
que somos los que predicamos este mensaje del sábado, no cuidamos el sábado, porque siempre pensamos que cualquier cosa, no, eso no importa, no importa, no importa, y siempre estamos como haciendo cosas y poniendo el no importa, se puede hacer, no pasa nada, eso es una tontería, se puede hacer el sábado. Y no, el sábado también está dentro de los 10 y es uno de los mandamientos que el Señor, es el sello de Dios. O sea que tenemos que cuidar también ese asunto del sábado, porque transgredir, faltar a uno de los mandamientos, también nos hacemos culpables de todos. Y el sábado tenemos que tomarlo en cuenta con mucha delicadeza. No nos van a apedrear, no nos van a fusilar por no hacer las cosas bien en sábado, pero el Señor sí lo toma en cuenta. Sí toma en cuenta cómo nosotros nos manejamos con todos los mandamientos. El cuarto se resalta tiene ese brillo más especial, digamos así. Que tengamos cuidado con el asunto del sábado y pedir a Dios que nos ayude en todos, pero el sábado tenemos que andarnos con cuidado. Amén. No es nuestro, es de Jehová. Amén. Es el único que dice, acuérdate de los 10 mandamientos, porque el Señor sabía que lo íbamos a olvidar. Me acuerdo siempre un pastor amigo que me decía que el sábado era el día que él más trabajaba, y es el sábado que muchos hermanos de la iglesia es el día que más trabajan, porque normalmente empiezan muy temprano y acaban muy tarde con las actividades de la iglesia. Y descansamos los domingos. Exacto, y él decía que no había problema, que los domingos se descansaba. Y yo le decía, estamos violando la parte que dice 6 días trabajarás, porque solamente estamos trabajando 5. Es que los recargamos demasiado. Siempre todo lo volcamos al sábado, todas las actividades. Si pudiésemos ser un poquito más balanceados en las reuniones y darle prioridad siempre a las cosas del Señor, y las actividades se distribuyeran entre semanas, no sé, pero es que el sábado está mega súper recargado con tantas y tantas actividades. Es una cosa impresionante. Por supuesto que terminamos con la lengua afuera, agotados. El sábado, honestamente, terminamos muy agotados. Y así no es. Eso no es delicia, ni es santo. Digo, es santo, pero no es delicia. El asunto es el siguiente. ¿Dónde tú consigues a todo el mundo? ¿Qué día tú puedes asegurar que los dirigentes, los oficiales van a estar disponibles? El sábado. Es una contradicción, porque es muy difícil conseguir a los oficiales de la iglesia. Es difícil conseguirlo un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. Es complicado, es complicado. Yo mismo he analizado eso muchísimas veces. Todo el que lleva el peso de la carga de la iglesia, como decía Pablo, yo llevo el peso de la iglesia sobre mis hombros. Y para muchas veces tú poder conseguir a los hermanos, tú tienes que citarlos sábado para poder reunirte y darles instrucción. Si tú le dices, vengan el domingo que nos vamos a reunir, el domingo los hermanos no fácilmente aparecen, no aparecen. Es una realidad y hay que entenderlos también, porque el domingo mucha gente trabaja o el domingo es el día en que lo toman para la familia. Vamos a pasear, vamos para tal sitio, vamos a visitar, a ver a mi mamá, a ver a mi papá, vamos a ver a la suegra o al suegro, todo ese tipo de cosas. Entonces, la iglesia necesariamente se articula de esa manera, porque es la manera en que tiene. Mucha gente no puede dar estudios bíblicos en la semana. Ahora, con las herramientas electrónicas, es más fácil dar estudios bíblicos, porque tú puedes conectarte por WhatsApp, por aquí, por Zoom. Tú te puedes conectar, pero muchas veces no es factible dar estudio bíblico otro día, que no sea el sábado en la tarde. La Escuela de los Profetas, ustedes han montado un contenido muy bueno para estas horas, porque ustedes preparan contenido para Zoom, para YouTube, para Facebook, pero no todo el mundo tiene las capacidades que ustedes tienen, ni han desarrollado lo que ustedes han desarrollado. Entonces, para este tipo de horas así es excelente
para la instrucción, para el estudio, pero no todas las iglesias están en esa capacidad. Entonces, cuando tú quieres hacer la escuela de los profetas, tú tienes que hacerlo los sábados a las 5 de la tarde para tú sentarte con tus hermanos, los cultos de oración también. Tú tienes que hacerlo así. Por ejemplo, en el distrito de Alma Rosa tenemos culto de oración todos los días a las 5:55 de la mañana. Todos los días, a las 5:45 yo estoy poniendo música. Y a las 5:55 comienza el devocional. Nosotros estamos en eso hasta alrededor de las 6:20 de la mañana. Ahí tenemos 2 sesiones de oración, un devocional de 10 minutos. Nos saludamos, cómo tú estás, que lo otro, todo ese tipo de cosas. Pero eso es gracias a que ahora tenemos herramientas informáticas. Antes no teníamos nada de eso y la iglesia se veía recargada. Y es así que funciona. Entonces a veces uno tiene que flexibilizar con tal de poder mantener a la iglesia funcionando, activa. Porque cuando dice, vi volar por el medio del cielo a 3 ángeles, no son ángeles literales, somos nosotros mismos. Esos 3 ángeles que van a predicar el evangelio eterno, somos nosotros mismos. Entonces la iglesia con quienes cuenta es con nosotros. Y nosotros somos los que hacemos la obra. Ya saben. Entonces, a las 7 yo tengo un live por Facebook. Voy a hacer un programa de oración intercesora. Ya tengo anotado aquí como 20 nombres de gente que me ha pedido que ore por ellos. Así que a las 7 yo estoy en Facebook Live con mi programa de oración intercesora. Así que si ustedes me perdonan, yo salgo de aquí y me preparo para mi live. Mandar la lista de nosotros también para que la incluyan en ese intercesora y vamos a conectarnos contigo también, Dios primero. Amén. Nos vemos. ¿Quién ora? Ora tú mismo. Señor y Dios, muchas gracias por el estudio de tu palabra. Que todas estas cosas se nos queden en la mente, Padre. La santidad de tu nombre, la santidad de tu sábado. Pero no solamente eso, sino la experiencia de aquellos que salieron para llegar a la Canaán terrenal y no pudieron entrar. Así que, Padre, a nosotros prepáranos para que podamos, sí, entrar a la Canaán celestial, que no nos quedemos en el camino. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, amén. Gracias. Pasen un feliz resto de tarde. Nos vemos un poquito más tarde en el Facebook. Familia, cuídense mucho. El próximo jueves nos vemos en nuestro miércoles profético. Nos vemos.